Marjorie, Alejo, ¿cómo estás, hombre? Alejandro, ¿qué has hecho? ¿Cómo vamos? Todo muy bien, Doc. Qué honor. Rico. Sí que me alegra tenerte por aquí. Y bueno, debe ser que ese corazoncito pues, que está por allá al fondo no es al azar, así que qué bueno verte detrás, rodeado de una de tus obras precisamente, ¿sí? Bueno, yo les cuento, Alejandro es un personaje muy especial a quien yo conocí en mi consulta, junto con su esposa Diana, y somos grandes amigos ya, ¿no? Yo me incluyo dentro de tus amigos, aunque no pedí autorización para decir estas cosas, pero bueno, me considero un afortunado de contar con ustedes de verdad de cerca. Alejandro nació en Venezuela, estudió en Estados Unidos, en Alemania, en España. En ninguna parte se lo aguantaron y vino a dar a Colombia, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que yo quisiera, hombre, Alejandro, que nos contaras un poquitico, que tú mismo hicieras tu propia presentación, así muy sucintamente, para entrar en un tema que te voy a exprimir, te lo advierto. Okay. Doc, ante todo, muchísimas gracias. Para mí es un honor participar en tu programa. Y te quería pedir permiso si podemos dedicar el programa de hoy. Pero por supuesto. Y tú como eres, aparte de científico extraordinario, médico, eres músico también, me gustaría que lo dedicásemos a Chelique Sarabia. Falleció hoy, se hizo inmortal hoy. Él es el autor de la bella canción Ansiedad. ¡Wow! Que inmortalizó el gran... Muchos autores inmortalizaron lo de ansiedad, de tenerte en mis brazos. Es una maravilla. Qué bien, por Entonces, supuesto. En honor a él. Que así sea. Amén, amén. Mira, oye, yo no sé cómo presentarme. Yo soy un bicho raro, porque es que nací en un país, me crié en otro país, etcétera, y la gente me pregunta cómo logra ser así tan creativo, etcétera. Y tengo que decir que no es mi honor, sencillamente no es mi honor, porque la vida me ha dado tantos tumbos que lo que me funciona en un país no me funciona en otro. Entonces, obligatoriamente me tuve que reinventar varias veces. Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Yo creo que es de verdad que no te aguantaron en ninguna parte, precisamente porque este es un ser pero muy singular. Lo van a ver ustedes en la medida en que vamos hablando. Él se presenta como consultor, como humorista, como escritor, como escultor, ya lo dije, creo tal vez, como un ser humano de verdad que se mezcla con tantas cosas que en serio esto hace que sea fascinante escucharlo hablar y por supuesto contar sus propias historias, así que rico, bienvenido, aquí estamos. Y bueno, vamos a hablar hoy de nada más y nada menos que de un tema que titulamos creatividad, humor y salud. Yo creo que las tres cosas van de la mano, ¿no, Alejandro? Oye, van de la mano porque lo importante es definir un poco. Creatividad, fíjate, el único creador es Papá Dios, ¿ok? Porque es el único creador. El ser humano lo que hace con lo que él creó lo combina. Con eso ya tenemos la creatividad. La creatividad es la combinación de elementos en nuevas fórmulas, ¿ok? Listo. Sí. Y cuando tú eres creativo, tú empiezas a ser tú mismo como ser humano, porque nos implantaron la creatividad. Todos somos creativos. Y cuando tú eres auténtico, quiere decir, encuentras tu forma de hacer las cosas, sencillamente vives una vida más plena y más saludable. Bien, y entonces empecemos por definir eso. ¿Qué es la creatividad en tus palabras, tocayo? La creatividad es nuevas asociaciones de cosas. O sea, tú tienes la tabla de surf y tienes un velero. ¿Cuál es la nueva asociación? El surf con la vela. Bueno, nació el windsurf. ¿Me explico? Entonces, cada vez que nosotros combinamos, tú tenías el teléfono con alambre, le quitas el alambre, vienen los celulares. Entonces, cada vez que cambias una sola cosa en una composición, tú ya estás siendo creativo. Pudiéramos decir entonces que la creatividad surge de la necesidad. Es una necesidad del ser humano. Correcto. Ahora quiero preguntarte, tú que eres tan estudioso, ¿cuáles son los países que tienen mayor índice de depresión, alcoholismo y suicidio? Ay, amá. Cuéntanos. Suiza,
Japón, Suecia, todos países ordenados. Es que eso no lo aguanta nadie. O sea, la creatividad, un toque de despelote, un toque de desorden latinoamericano es más que saludable, porque nos obliga a reinventarnos diariamente. Qué maravilla, qué bueno. ¿Cómo haces tú para combinar esa parte del humor con la escultura, con una consultoría que pareciera tan seria? ¿Cómo haces tú para combinar esas tres cosas y generar esa creatividad que finalmente fusionas a través de todas tus acciones? Yo sabía que tú me ibas a bombardear con preguntas similares. Eso fue una decisión antes de reencarnar. A ver si me explico. Normalmente decimos que uno nace en una familia y después elige a los amigos. Yo estoy convencido que es al revés, en otra dimensión. Cuando uno va a reencarnar, elige las familias que te van a poner los retos que tú tienes que superar en esta vida. Y los amigos como tú son el regalo del universo. Entonces yo me elegí un padre que era militar, doblemente militar. Uno militar de carrera y otro militar de carácter. Lo que me obligó a desarrollar una irreverencia y poner en duda la obediencia como virtud absolutista. Entonces, gracias a eso, empecé a tener una visión del mundo de, oye, eso me lo tengo que creer, esto lo tengo que obedecer, esto no lo puedo hacer diferente, y eso me marcó. Entonces, una vez que uno tiene la creatividad como actitud ante la vida, da lo mismo lo que hagas. Música, sembrar, consultoría, escultura, eso se manifiesta. Qué maravilla. ¿Cómo llega tu obra a sitios tan distantes como Las Vegas, como Nueva York, como París, Shanghái, Beijing, Miami, Bruselas, Tokio, Dubái? Es que estamos ante un personaje de verdad que es muy especial y que ha logrado llevar su obra a tantos lugares y, por supuesto, evidentemente cautivando tantos públicos. ¿Qué es lo especial que tiene tu obra? Allá atrás vemos ese corazoncito, parte de tu obra. ¿Qué es lo especial que tiene tu obra? Este se llama Adán, y a este que le falta un pedacito, este es Eva. Bien. Porque la que mordió de la manzana insistió fue Eva. Nosotros nos portamos bien. Bueno, ahí empezaron los toquecitos y ahí es donde empezó a acercarnos esto al tema de hoy. Bueno, yo veo que tú tienes una habilidad muy singular para hacer asociaciones de ideas, de conceptos que van llevando a que se generen, digamos, soluciones a partir de cosas muy conocidas, ¿no? Correcto. Es decir, que estás partiendo posiblemente de unos dogmas, de unos paradigmas que ya tenemos, digamos que inculcados en nuestro ser interior, y de esa manera tú logras voltearlos, darles un giro interesante para convertirlos en ideas innovadoras y, por supuesto, a veces como solución de muchos líos e inconvenientes que vamos encontrando en la vida. Sí, Doc, ahí hay dos cosas que a mí me han ayudado mucho, dos. Una, la conciencia de que nos educan para ser buenos muchachos, no nos educan para ser felices. Hay una diferencia enorme. Y cuando a ti te educan para ser un buen muchacho, parte de la educación es la obediencia. ¿Y a quién le obedece? A un factor externo, en lugar de educarnos a ser felices, que es una obediencia a tu ser interior. Si tú puedes cambiar eso, ya vives una vida creativa. O sea, la creatividad no es algo que le tengo que poner a mi personalidad. La creatividad sale cuando me quito un montón de embasuramiento mental que nos puso la sociedad a través de la educación, normas sociales, etc. Eso me ayudó. Embasuramiento. Esa palabrita la vas a tener que incluir en tu próximo libro. Les cuento que mi tocayo ha escrito ya 3 libros. ¿Por qué no nos cuentas un poquitico de lo que has escrito ya y después vamos a meternos un poquitico en ellos también? El primer libro que escribí es este, que es un diccionario que me lo ilustró el gran maestro Zapata. Y esto iba a ser un diccionario gerencial. Yo quería escribir un diccionario gerencial y en las reuniones empecé a escribir. Pero tengo la mente tan torcida que siempre me salió por la vena del humor. Entonces,
en una reunión empezaron a hablar, por ejemplo, de los adultos. Bueno, ahí en el cuaderno yo apunté adulterio. Es igual a vainas que se dedican los adultos. Y así, y tardé como 3 años escribiendo el libro sin proponérmelo, porque cada vez que escuchaba algo fuera, mi mente lo retorcía y digo, oye, déjame apuntarlo. De hecho, yo duermo con papel y bolígrafo. A las 3 de la mañana se me ocurre una pendejada, yo la apunto. Créanme, él describió más de 1.700 nuevas palabras del año anterior. De eso vamos a hablar al final. Pero nos vas a contar esas definiciones porque son definiciones realmente muy especiales, muy simpáticas, que uno dice, simplemente una mente retorcida tiene que hacer este tipo de cosas. Hombre, Alejandro, tenemos que que salirnos de lo lógico para poder ser creativos. Eso es correcto, eso es correcto. Porque la lógica te enfrasca. Por eso hoy en día se ha puesto tocayo tan de moda de decir que hay que pensar fuera de la caja. Pero eso lo dice la gente que no ha vivido el éxtasis de pensar sin la caja. Porque mientras tú piensas fuera de la caja, tienes el cordón umbilical con la caja. Bien, eso está muy especial. Eso está muy especial. A ver, si tocamos la creatividad como una herramienta fundamental del ser, diríamos, todos tenemos por lo menos potencialmente la capacidad creativa, ¿o no? Correcto. ¿Qué hace que unos la evidencien mucho más que otros, la saquen a flote mucho más que otros? ¿Qué es lo que hace que otros simplemente se dediquen a ser receptivos y a no ser partícipes como co-creadores del universo? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Me gusta mucho esa pregunta porque primero quisiera que nuestro público se envalentone y se autodefina como creativos. O sea, Papá Dios hizo este mundo, o la energía universal, o como tú lo quieras llamar, y este mundo lo hizo cambiante. No sería lógico que crease seres humanos en un mundo cambiante sin que ese ser humano también pudiera ser cambiante, quiere decir creativo. O sea, nosotros somos creativos por naturaleza y eso es lo que tenemos que... Ahora, ¿dónde mataron la creatividad? La creatividad se mató principalmente a través de la obediencia. ¿Por qué? Porque al sobredimensionar la obediencia, ojo, cierta obediencia es muy útil, no digo que no, pero al sobredimensionar la obediencia, te acallan la voz interna. Todos los que han llevado el mundo para adelante, Einstein, todos han sido desobedientes hacia sus maestros, porque si no la humanidad no evoluciona. Entonces, para ser creativo hoy en día hay que ser valientes. Ya veo por qué uno de tus críticos en tus obras decía algo así, que son obras que desconciertan y producen ciertas confusiones. ¿Qué nos dices de eso? Es correcto, pero ese no es peo mío, eso es peo del que lo observa. Un curador me leyó a través de las obras, me leyó el subconsciente. Tú quisiste decir esto con esto, esto. Yo te confieso, a mí la obra sale, yo a veces la sueño, sale. Pero me gustó el curador y voy a seguir exponiendo a ver si a través de los curadores puedo descubrir qué hay en mi subconsciente. Bien, bien, qué bien. Eso está bien interesante también. A ver, esto me da pie para pensar en una cosa, tocayo. Todo este tiempo de pandemia que hemos soportado, hemos visto una cosa muy, muy especial, a su vez un poco compleja para nosotros desde el punto de vista médico, porque cuando entramos en ese aislamiento, en ese confinamiento, ocurrió una cosa que tal vez no pensábamos que pudiera ocurrir. Y es que mucha gente al aislarse perdió gran parte de su creatividad, de su entusiasmo, de sus ideas inspiradoras, y eso nos confirmó simplemente que neurológicamente nosotros estamos conectando unas neuronas con otras precisamente por esa condición que tenemos de ser seres sociales y de seres que nos conectamos y que estamos vinculados. ¿Qué pasa para ti en este momento? ¿Cuál es el gran reto para volver a retomar esa capacidad creativa ahora que pareciera que las normas de aislamiento o de confinamiento de esta pandemia van llegando a su final aparentemente, aunque es cantar victoria por anticipado? Pero ¿qué creerías tú que valdría la pena
y en qué podíamos hacer un poquito más de énfasis. Sí, mira, tocayo, no sé Ay, cómo contestarte esto, porque a mí la pandemia me vino muy bien, ¿sabes? Tú sabes que yo soy consultor y llevo 35, 40 años trabajando 14 horas diarias, con lo cual sufrió un poco todo lo que la parte artística. La pandemia me ha permitido conectarme con los sueños interiores y con esa intuición creativa y he trabajado muchísimo más, porque es un equilibrio. Como consultor, cuando tú estás con el cliente y trabajas demasiado, tú tienes demasiada distracción y dispersión. Entonces, para mí ha sido un oasis esto de la pandemia. Yo sé que a todos nos ha tocado duro en lo económico, etcétera, etcétera, pero para mí, en la parte del arte ha sido una bendición, porque me ha dado mucho tiempo para desarrollar arte. ujú. Bien, y entonces si eso ocurre, si te has tenido que conectar con tus sueños y has tenido el espacio propicio, eso significa, para ser creativos, me imagino que existen características especiales con las que tenemos que conectar. Por ejemplo, evitar fuentes de estrés en un momento determinado si pretendemos ser creativos. Creo que el estrés va en contravía de la creatividad. ¿Qué otras características deberíamos buscar si queremos conectar con el creativo que habita en nosotros? Ok, fíjate lo siguiente. El doctor Joe Dispenza, que tú muy bien conoces, dice que nuestra mente diariamente produce entre 60 y 70 mil pensamientos, ¿correcto? Sí. Entre nos te digo que creo que una mente femenina supera eso con... ¿Okay? Pero vamos a dejar entre 60 y 70. Entonces, la pregunta es, ¿esa energía en qué dirección va? Esa es la pregunta. ¿Okay? Entonces, si tú tienes una mente obediente o que te gusta cumplir reglas, muy querido, muy formal, etcétera, etcétera, esa energía va a cumplir lo establecido. Entonces, lo que tenemos que propiciar, y esta herramienta es muy buena, a mí me ayuda mucho, es alimentar la mente con preguntas para que la mente te responda creativamente. Por ejemplo, tú sabes que el pensamiento que nunca para, es una concadenación de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Tú abres el periódico, ves que hubo un acto de corrupción, automáticamente la mente se pregunta, ¿y para qué pago impuestos si se lo roban? Y así va todo el día. Perfecto. Muchachos, observemos nuestra mente y alimentemos la mente con preguntas. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer hoy distinto? ¿Cómo le doy la vuelta? Señor, esto hay que hacerlo así. Y si lo hacemos de otra forma, o sea, tú mismo ponte, ¿qué puedo hacer hoy diferente? Y tu mente te va a responder. Bueno, te prevengo con una cosa. Aquí me están diciendo otro golpe a las mujeres. No podíamos pasar inadvertidas las féminas ante la irreverencia de mi amigo. Yo sé y conozco a Alejo. Y Alejo es un tipo extraordinario, repleto, además de un profundo respeto y de verdad que una admiración profunda por el ser femenino. Y aquí te estás encartando y por eso te estoy poniendo yo ese mensaje que nos ponen acá. Yo sé que lo estás haciendo a manera de broma, yo sé que lo estamos llevando con este humor que siempre te caracteriza, con un poquito de sarcasmo del bueno. Y qué rico, qué bueno, ahí te metiste en camisa de 11 varas. Es que, mira, vamos a ser honestos, la mente femenina es muy superior a la masculina. Nosotros somos muy primarios. O sea, Uno. sí, nosotros no podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo, pero una mujer, por ejemplo, es capaz de ir al trabajo o algo, cuidar los niños, escuchar las noticias, maquillarse, hablar por teléfono y regañar al que tiene al lado. Todo eso sincrónicamente. ¿Okay? No, son muy superiores a nosotros. Yo eso lo tengo claro.
Eso es muy especial porque definitivamente hay un pastor americano que habla de la historia de los dos cerebros y los invito a que vean ese video por YouTube, es fascinante de verdad, además repleto de humor y entonces muestra cómo precisamente la mujer es multitask, es capaz de hacer mil cosas a la vez mientras nosotros estamos viendo un partido de televisión con el control y nos pueden hablar 5 veces hasta que la sexta de pronto con suerte escuchamos, pero siempre estamos metidos en una sola cosa a la vez y por eso a veces no comprendemos. Miren, a mí me ocurre una cosa muy frecuentemente. Yo estoy hablando por teléfono con alguien y nunca falla que mi mujer empieza a decirme, pregúntale que sí, que... Y entonces yo soy bregándome a concentrar aquí, pero poniendo la atención hasta que termino ofuscándome, espérame que no puedo manejar las dos cosas al mismo tiempo. Cosa que ellas hacen con una facilidad que en serio es impresionante lo que logran manifestar y me encanta. Algún día seremos multitask nosotros también, ¿no? Sí, tocayo, ya que lo dices, hay dos humoristas en Venezuela, Claudio Nazoa, ojalá un día los puedas conocer, son muy amigos del cuarteto también, Claudio y Laureano Márquez, y ellos han hecho un estudio. Y nosotros los hombres al día gastamos unas 3.000 palabras. La mente femenina es muy superior. O sea, la mente femenina utiliza unas 5.000 palabras. Por eso, cuando tú regresas a la casa de consulta, tú ya gastaste tus 3.000 palabras, a tu mujer le quedan 2.000. Bueno, alguien pudiera decir que nosotros somos más eficientes y que tenemos que utilizar menos palabras que ellas. Bueno, aquí no le metamos política al asunto, hombre Alejandro, que nos vamos a terminar complicando. Y esto es bien interesante. A ver, una cosa fundamental. Es necesario desafiar los paradigmas, los convencionalismos, las cosas que ya nos impregnaron desde pequeños para poder encontrar verdaderas ideas inspiradoras. Es correcto, es correcto. Y ahí el ejercicio que les pudiera sugerir a los que nos escuchan es que si no lo han hecho todavía, hagan un inventario de las creencias. O sea, lo que nos han metido como creencias se han posado en nuestro subconsciente, ¿ok? Entonces, desde el subconsciente, el 90% de lo que decide la gente viene del subconsciente, lo que no está claro en eso. Pero nunca revisamos qué hay en el subconsciente. ¿Y por qué no lo revisamos? Porque papá, mamá y los maestros nos lo han dado con mucho amor. Y lo que nos dan con amor, no lo cuestionamos. ¿Me explico? Voy a poner uno clásico. Nosotros deberíamos vivir con la genialidad del y no sucumbir a la tiranía del O. Pero desde niños nos meten el O. O sea, te preguntan con 3 años, oye, ¿tú quieres un helado o quieres un pedacito de torta? No, mira, espérate un momentico. Yo quiero helado, un pedacito de torta y parte de la marquesa de chocolate que quedó del cumple de la abuela. ¿Por qué me pones a elegir? Entramos en el colegio, ¿tú vas para ciencias o vas para letras? ¿Y por qué yo no puedo hablar 5 idiomas y ser un crack en matemáticas? Después vas a salir y te dicen, tú vas a salir de rumba el viernes o el sábado. No, yo voy a salir el jueves para agarrar mínimo y después sigo el jueves. Entonces, me explico. Y el O lo tenemos tan dentro que el O es excluyente. Oye, eso me encanta eso del I, porque es que ya casi que ese I implica más movimiento y el cerebro en movimiento es el que es precisamente el creativo. El cerebro en movimiento está asociando informaciones vividas o creadas en ese momento y simplemente cuando se juntan esas cosas es cuando verdaderamente resultan las ideas irreverentes, pero por supuesto las ideas con un propósito determinado, que es donde radica también el ejercicio de la creatividad, no simplemente producir, como dijiste ahora, embasuramiento, ¿no? Es correcto. Doc, el I es lo que te permite unir cosas que la sociedad te separa. Por ejemplo, casi todas las películas, el malo es un rico. Los pobres son honestos. Es preferible ser pobre y honesto que rico y no sé qué. Espérate un momentico. ¿Por qué no nos planteamos una vida familiar extraordinaria, rentabilidad, próspera, ser buena gente, con valores y además tener una vida de pareja de lujo? Es I, no es O. Y te remito a la naturaleza. La naturaleza es I. Tú agarras un puercoespín, tiene agujas
en la espalda, pero tiene la piel más fina del mundo en la barriga. Tú agarras un águila, es el ave que más elegantemente planea, pero es el ave que más rápidamente caza cuando tiene que cazar. La naturaleza es I. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en ser O? ¿Tú eres médico o eres músico? Oye, son cosas. ¿Tú eres esto o lo eres lo otro? ¿Me explico? Y nos autocensuramos. Y entiendo ahora perfectamente por qué los niños, que además yo creo que son los mejores creativos, son imaginativos y curiosos. Correcto, correcto. Y regresando a Platón, que definió la tridimensionalidad del ser humano, cuerpo, corazón y espíritu, es bueno que nosotros manejemos lo material y tengamos extraordinarias relaciones y le dediquemos a la espiritualidad y a la ética, porque entonces empezamos a ser integrales. Y solo la integralidad te lleva a la salud plena. Eso me encantó, eso me encantó. Definitivamente yo creo que aquí esto nos lo vamos a gozar bastante y vamos a sacar cosas muy importantes. Ahí están colocando en la pantallita ese video que está en YouTube, se llama Historia de los dos cerebros de Mark Google. Gracias, gracias por esa ayudita extra que nos hiciste allí. Y de verdad que los invito a que miren ese video, está en inglés, pero está con traducción al español. Y es fascinante ver esa diferencia que precisamente nos hace entrar en la unidiversidad de la que tanto hemos hablado nosotros y nos saca del universo, el único verso, para entender que precisamente podemos hablar este y esto otro, además, y justamente empezar a contemplar la posibilidad de ese trance creativo. ¿Cómo definir un trance creativo, Alejandro? ¿Qué es un trance creativo? Un estado ampliado de conciencia que te permita llegar a esas capacidades mayores, ampliadas, insisto, para que en ese instante justamente surjan las ideas que a lo mejor fueron sembradas en un pensamiento semilla con un propósito determinado, precisamente buscando una solución a algún tipo de dificultad que tuviéramos. Sí, fíjate, hay un autor que trabajó mucho este tema, que es Mihai Csikszentmihalyi. Es muy difícil de pronunciar y él escribió varios libros. Fue hace poco que falleció, fue profesor en Stanford y marcó el término del flow, cuando tú fluyes. ¿Okay? Por ejemplo, Manuel Pérez, que compuso Viajera del Río, se inspiró en el río, pero la compuso en 10 minutos. ¿Por qué? Porque estuvo en flow. Ok, y ese flow, ¿cómo viene? Ese flow viene de pedirle al cerebro que te responda. Y esto cortamente lo siguiente. Yo no sé cómo funciona tu cerebro o el del auditorio, pero mi cerebro funciona como la caja fuerte de un banco, con efecto retardado. O sea, yo le pregunto algo y no me dice. Busco algo, no lo encuentro. Pero mañana, bajo la ducha, me acordaré o lo sueño. Ok, listo. Ahora, si usamos ese efecto retardado positivamente, podemos alimentar el cerebro con preguntas. ¿Cuál sería la mejor forma de hacer esto? ¿Cómo puedo transformar esta madera en no sé qué? Y lo sueltas. Ahora, para soltarlos tienes que ser irreverente. ¿Y por qué? Te lo digo por qué. Porque en la escuela nos han premiado la respuesta rápida, no nos han premiado la pregunta y nos han castigado el no sé. Y aquí lo bueno es el no sé. Dáselo al cerebro y el cerebro te va a responder. Un día, 2 días en el tráfico o lo que sea. Y en ese momento es cuando, por ejemplo, yo me pongo a dibujar o a escribir lo que me dicte el cerebro. Y es un trance brutal, brutal. Eso me encantó también porque es que, mira, no debe ser al azar. Hoy justamente abrí el periódico en la mañana y me encontré que aparecía un artículo, ni que supieran que íbamos a hablar hoy de la creatividad. Y muy curioso porque decían, ahorita que mencionaste que te metes a la ducha, decían que precisamente, justamente ese es uno de los momentos más claves para la inspiración y la creatividad. Porque pareciera ser que en ese momento el cerebro casi que se dispone a ser receptivo a aquello que hemos mencionado en tantos de estos lives,
como pensamientos semillas, esa pregunta que tú dejas inscrita, ese pensamiento que dejas inscrito en un momento de relajación profundo, y nosotros insistimos, ojalá sea en el momento previo a dormirnos. Los orientales le dicen a esto, mantener la mente firme en la luz al momento de acostarse, que no es otra cosa que llevar al sexto centro, al ajna, al centro integrador, ese pensamiento semilla que se va a incubar y que por supuesto va a germinar unos días después, cuando menos lo esperemos, y justamente ahí es cuando viene ese flow del que tú mencionas, ese fluir libremente para encontrar el creativo que hay en nosotros. Es correcto. Y hay una cosa bien interesante. Bueno, tú con eso de los centros eres el maestro. Y es que cuando uno, también nos vendieron que todo lo que hay que hacer en la vida, lo que vale la pena, está unido a un esfuerzo, ¿ok? Pero además eso es otro embuste, porque la naturaleza es extraordinaria. Yo no veo esfuerzo en la naturaleza, ¿ok? Lo que veo es constancia y disciplina, que es otra cosa. Entonces, como nos han vendido que hay que esforzarse por lo que uno quiere, uno se esfuerza. Y cuando hay esfuerzo, tú mismo sabes que los dos hemisferios cerebrales trabajan por separado. Claro. Y cuando sueltas el esfuerzo, dices, lo dejo y te relajas, es cuando se conectan mejor las neuronas de los dos cerebros. Como quien dice, no resistirse, sino simplemente fluir. Correcto, correcto. Bien, eso es bien especial. Siempre el creativo está en una actitud de continuo aprendiz, y eso es un niño. Yo digo que por eso los niños nos llevan esa gran ventaja, porque lo que tú dijiste, en la medida en que hemos llenándonos de ese adulterio que dijiste ahorita tan especial, nos vamos también llenando de la gravedad, de la grave edad que nos pesa y que hace que a veces no logremos vivir en la levedad que nos permite encontrarnos con esas cosas maravillosas y que están a disposición nuestras, como esperando que entremos en ese silencio interior al que el niño entra a veces con tanta facilidad. Pareciera que no, pero obviamente él desocupa ese cerebro deslocado, descolocado, como dicen por acá, y hace que empiecen a surgir las mejores ideas. Es correcto. Y como nos han metido muy fuerte lo de la obediencia y las reglas, etcétera, etcétera, nuestra mente automáticamente se pregunta si está bien o no está bien, o esto va a gustar o me lo van a aceptar. Eso hay que eliminarlo. Claro. Hay que tener renunciar de ser auténtico, aunque no le guste a nadie. Y regreso a tu pregunta anterior, a mí me ha ayudado mucho que nunca he vivido del arte. O sea, para mí el arte fluye. Y lo que me ha ayudado es que yo nunca he estudiado arte, porque si no sería un dependiente de algún profesor. A mí el arte me viene, eso lo heredé genéticamente o lo que sea. Y sencillamente yo lo hago porque es parte de mí que necesita salir. Que ahora en los últimos años he logrado exponer, es otro tema, pero yo no tallo para exponer. Yo expongo lo que eso significa también que el creativo tiene que tener una muy buena dosis de originalidad y de autenticidad. es correcto. Fíjate, todos los grandes maestros han roto los parámetros anteriores. O sea, ¿por qué es grande Picasso? ¿Ok? Porque llega un multimillonario y le dice a Picasso, le voy a mandar a mi señora para que le haga un retrato. ¿Ok? Entonces, llega el multimillonario, dice, ¿dónde está mi esposa? Entonces, saca la sábana y ve a una mujer con el ojo aquí, la oreja aquí, ¿ve? Una de esas. Y le dice, maestro, pero esta no es mi esposa. Y entonces Picasso le pregunta, ¿y cómo es su esposa? Entonces saca la cartera y saca una pequeña foto de su esposa. Y dice, así de chiquitica. Qué bien, qué bien. La creatividad también lleva a romper algunos paradigmas de cómo deberían ser las cosas. Y siempre la generación anterior es la que nos dicta las reglas. Y ahí toca, yo creo que tenemos que ser adultos. Gran respeto a la generación anterior, pero preguntarnos, ¿esto me sigue sirviendo para mi vida o como los tiempos han cambiado, lo adapto a mi personalidad? Qué bien. Y eso implica también que muchos de los que se frenan o obstaculizan su
capacidad creativa es precisamente porque están teniendo mucho temor a fallar, al qué dirán, a hacer el ridículo en un momento determinado. Y eso es maravilloso, poder hacer el ridículo de vez en cuando es una maravilla, porque yo creo que simplemente nos está permitiendo ser espontáneos y andar libres y fluir. Me gustó mucho esa palabrita que utilizaste del flow, porque yo creo que ahí radica gran parte de la creatividad también. Ken Robinson es un autor que ha hablado mucho sobre creatividad y de hecho escribió un libro que se llama El Elemento. Y él dice, para ser creativos definitivamente es exigencia natural y deseable que esté presente la pasión, que nos conectemos con aquello con lo que gozamos. ¿Qué decirle a todos los que nos están oyendo y viendo hoy, más de 120 personas en este momento conectadas? Es que cuando tú estás en pasión, tú estás en flow. Cuando tú estás en pasión, tú estás en tu salsa. Cuando tú estás en pasión, tú estás en disfrute. Y cuando estás en disfrute, se reduce la tensión entre los dos hemisferios. Y entonces el hemisferio más racional se conecta con el hemisferio que es más gráfico, óptico. Y esa explosión es espectacular. Es necesaria que haya una fusión entre los dos hemisferios. Eso hay que aclararlo porque es que el cuerpo calloso es una estructura no que separa, sino que une los dos hemisferios para que se confabulen y vayan precisamente en dirección a eso de la creatividad. Yo creo que ahí radica gran parte de esa posibilidad de que las ideas verdaderamente inspiradoras surjan en un momento determinado y nos permitan crear a través de los obstáculos que se nos colocan o que se nos van poniendo en la vida, definitivamente unas oportunidades maravillosas para desafiar esos paradigmas que teníamos y, ¿por qué no?, empezar a rediseñar estructuras a nivel mental que permitan combinaciones a veces inimaginables. Sí, y ya que comentas eso, por favor, no tomemos la creatividad como un arte de un artista, artesano, alguien que talla o hace. O sea, creatividad es la combinación de nuevos elementos, da lo mismo en qué disciplina estás. A veces la más creativa es nuestra abuela en la casa, que a veces con lo poco que tiene en la casa es capaz de hacer una cena milagrosa. ¿Me explico? O sea, la creatividad se manifiesta en todos los aspectos de la vida. Implica pasión, disciplina, constancia, arriesgarse, por supuesto, volver a tomar simplemente las libertades de decir que, bueno, nos podemos equivocar y eso es válido también. Eso me gusta mucho porque también nos han castigado el equivocarnos y nos han premiado el aceptar. Cuando sabemos que las dos cosas son caras de una misma moneda. Tú necesitas equivocarte para echar para adelante. Todos los creativos que conozco y millonarios o que han hecho algo en la vida o han tenido un emprendimiento fracasado o algo que lo convierten en aprendizaje. Entonces, tenemos que rebobinar nuestro cerebro para decir, hay experiencias, hay ganancias y hay experiencias. Y tenemos que atrevernos a eso. Claro, en atreverse está gran parte de esto que estamos tratando de lograr. Hay mucha gente que viene a nuestra consulta y que vemos en el día a día, y lo comentaba también en otros lives anteriores, con un cierto sentimiento de frustración, porque dice, yo tengo el trabajo que cualquiera se soñaría, tengo un hogar que funciona perfectamente, tengo unos ingresos que me permiten vivir bien, pero sin embargo no me encuentro a mí mismo, no me siento pleno, no disfruto lo que estoy haciendo, es como si se me hubiera perdido la pasión. ¿Qué tipsitos pudiéramos darle a la gente que está aquí siguiéndonos hoy para verdaderamente despertar la mente creativa, colega? Colega no, tocayo. Palabra, tocayo. Mira, conciencia del momento. Ok, conciencia del momento. Cada momento, estate consciente, tu atención está aquí o está en otra parte. El Calvario y la pasión de Jesús tenía 3 cruces. En el medio estaba Jesús y a los 2 lados estaban los 2 ladrones. Y un ladrón se llama el pasado y otro ladrón se llama el futuro. ¿Ok? Entonces, lo no resuelto del pasado te quita la atención del presente. Tu angustia del futuro te quita tu placer del presente.
la conciencia del presente. Y en el presente pregúntate, ¿lo que estoy haciendo o estoy por hacer, lo estoy disfrutando? Y si no lo disfrutas, pregúntate, ¿por qué no lo disfruto? Y si no lo disfrutas, vuelve a preguntarte, ¿cómo hago para disfrutarlo? ¿Ok? Y la mente te irá conduciendo para que tus días sean plenos. ¿Por qué? Porque si no vivimos nuestros sueños, estaremos trabajando para cumplir los sueños de un tercero. Entonces, primer gran tip, estar presente en presente, eso significa atención plena, eso significa mindfulness, eso significa gozarnos de ese presente que, como la palabra lo dice, es un regalo, es un presente. Primer tip. ¿Qué otro tip? Correcto. El otro tip, convertir todo lo que puedas en disfrute. Todo. Todo, todo, todo. Mira, voy a ponerte un ejemplo. Esta ciudad es muy complicada y cuando tenemos que cruzar la ciudad o algo, nos lleva un montón de tiempo. Y cuando voy con Dianita, oye, ponemos algo en YouTube para aprender de algún maestro. Ok, listo, convierte tu vehículo en una universidad. Transforma lo que tú hagas en placer, en crecimiento y en disfrute. Sobre todo si lo tienes que hacer. Transfórmalo. Porque tú vives lo que tú vives como tú lo vives. Bien, gocemos un poquito. Vámonos un poco al libro reciente que escribiste, Las Palabras. Y yo quiero que encuentres unas definiciones que a mí me encantaron cuando las estaba hojeando y por qué no lo compartimos con quienes nos están siguiendo hoy. Autoridad. ¿Qué es autoridad? Autoridad es una combinación de auto, pero también de autor. Entonces, es el único que tiene autoridad para definirse a sí mismo. Cosa que hacen los políticos. Bueno, amaestrar. Es domesticar a la maestra. Es muy irreverente, pero hay que domesticarla para que no embasuren tanto el cerebro de los pequeños muchachos. ¿Y qué decir de cuernos? El cuerno es una prolongación ósea en la frente que le sale a uno, pero sin que se dé cuenta. Porque cuando se da cuenta ya es otra vaina. Bueno, y una palabrita bien de moda, gluten. Gluten es glúteo en alemán. Eso está buenísimo. ¿Y qué decir del padre de la medicina, Hipócrates? Hipócrates, médico griego experto en hipocondríacos. Comenzando por él mismo, ¿no? Y Pantano. Oye, me acuerdo, yo estaba en una reunión y estaban hablando de un pantano y yo solamente escuché todo el tiempo la última sílaba. Entonces, es lo único que resonaba en mi mente. Pantano, donde las ranas se mojan, él. Aunque estamos en horario de adultos. Pues. Bueno, y pasamanos. Pasamanos, pícaro, sinvergüenza. Bueno, ven ustedes que este hombre de verdad tiene que tener una mente muy retorcida. Él me contaba cómo cuando estaba en una conferencia y escuchaba a alguien decir una palabra medio extraña, entonces se quedaba dando vueltas en esa palabra, yo creo que dejaba de poner atención a la conferencia y lo que fuera, y empezaba a descomponerla y a voltearla para ver qué creaba a partir de eso, y como les digo, en su último libro, que entiendo ya se agotó, ¿no? Ese libro tiene algo así como 1.700 palabras manejadas de esta manera, don Alejo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y la verdad es que eso es un cuento de nunca acabar, porque tú escuchas a la gente y constantemente salen cosas nuevas. El otro día estaba, no voy a decir el país, ni voy a decir nada para no entrar en temas, pero un político que se montó en la presidencia del país, su esposa era su concubina. Entonces la gente no sabía cómo llamar a la señora. Si era la primera combatiente, era la primera dama, etcétera. Yo escucho las noticias y por supuesto que salió la frase que para ser primera dama, primero hay que ser dama. Eso hace parte ya de otro libro que tú haces muy especial, que es uno que se llamó Reflexionamientos. ¿Por qué no nos hablas de eso un poquitico?
La palabra reflexionamiento no existe, son reflexiones. Entonces, es la conjugación de reflexionamientos, porque puede ser que yo esté mintiendo. Y yo no escribo para convencer, yo escribo para poner a pensar. ¿Okay? Y el gran Aquiles Nazoa, el gran poeta Aquiles Nazoa, padre de nuestro amigo Claudio Nazoa, dijo que el humor es algo mágico que pone a la gente a pensar sin que el que piense se dé cuenta que está pensando. Bueno, nosotros aquí no teníamos un poeta así como esos, pero sí teníamos un humorista maravilloso que se llamaba Guillermo Zuluaga Montecristo, así lo conocimos en Colombia, y él decía que había una diferencia entre el payaso y el humorista. Él decía, el payaso hace reír, pero el humorista hace pensar para luego reír. Sí, muy bueno, muy buena definición. Bueno, en esos reflexionamientos, ¿por qué no nos muestras algunos de esos reflexionamientos que has hecho en tu libro? Oye, algunos son de humor, pero otros son serios y los combino. Regresando a lo que comentamos, la pregunta abre, la respuesta cierra. Y nos han educado para tener siempre una respuesta, pero la respuesta cierra y la pregunta abre. ¿Usted quiere ser más creativo? Alimente su mente con preguntas. Alimente su mente con preguntas. Oye, eso me parece súper importante, perdóname que haga aquí un paréntesis. Tenemos muchas dificultades con muchos de los adolescentes y las relaciones con sus papás en este momento, y realmente vemos que una de las grandes dificultades que existe en esa comunicación radica en el tipo de lenguaje que estamos utilizando al tratar de comunicarnos con ellos. Frecuentemente los papás utilizamos un lenguaje impositivo. Tú tienes que hacer esto o tu deber es esta es tu condición y punto. ¿Y qué tal si tratamos de modificar esa manera de comunicarnos con el otro y más bien hacerle preguntas abiertas? Eso da lugar a lo que estabas diciendo. ¿Y tú qué piensas de? Me gustaría conocer tu opinión acerca de. Me parece importante tu criterio, y de esa manera ellos empiezan a involucrarse, empiezan a notar que hacen parte del territorio y por supuesto de esos vínculos que en el momento de la adolescencia, precisamente donde se adolece, ellos están reclamando y están pidiendo una atención y una estructura distinta que los escuche y los lleve a redescubrirse. Eso es correcto. Y acabas de dar un tip extraordinario para los que son empresarios y nos están escuchando. Hay la pregunta que más rentabilidad produce en una empresa consta de 4 palabras y se llama ¿y tú qué opinas? Qué maravilla. Pregúntale al cliente ¿y tú qué opinas? Nokia hace 13 años tenía 35% del mercado mundial de celulares. Quebró. ¿Por qué? Porque escucharon a la junta directiva y no le preguntaron al A cliente. los usuarios. Salieron los teléfonos digitales y los de botoncitos. Pregúntales, tú eres jefe, pregúntale a tus empleados, ¿y tú qué opinas? Tocayo, ¿por qué yo facturo y facturo, tengo, gracias a Dios, buenos honorarios internacionales? Porque a mí me contratan para que yo les diga algo que sus empleados se lo dicen, pero nunca los escuchan. Qué bien, qué bien. Entonces, también adolescentes, pregúntale. Y hay una frase muy buena, y es lo siguiente: la calidad de mi vida es directamente proporcional a la calidad de las conclusiones que yo saco de lo que yo vivo. No es desde lo que yo sé. La calidad de mi vida es directamente proporcional a la calidad de mis conclusiones. Y yo solamente puedo sacar conclusiones en adolescentes si los alimento con preguntas para que en lugar de obedecer, lleguen ellos a la sabia conclusión. Y entonces no tengo que imponerme. Claro, claro, me parece especialísimo eso que estás diciendo. Danos otro ejemplo de reflexionamientos. Sí, para ser más creativo no te preguntes de qué necesitas más, sino de qué necesitas menos. Nos han dicho que para ser más feliz necesito más de esto, para avanzar más esto. Es al revés. Pregúntate de qué necesito menos. Necesitamos menos autosabotaje, necesitamos menos autocriterio, necesito menos ego y empieza a trabajar en eso. ¿De qué necesito menos? Hay toda una metodología en la creatividad que se conoce como el design thinking.
¿sí? Algo así como el pensamiento para diseñar y para crear. Y ellos dicen que hay unos pasos fundamentales a tener en cuenta. Primero, entender el problema. Segundo, observarlo, asumir esa actitud de observación frente al problema, definir el reto, empezar a generar ideas y finalmente empezar a prototipar, es decir, a sacar posibles modelos que permitan al final testar y llegar a conclusiones importantes. ¿Qué decir de estos pasos? Muy buenos, muy buenos. Y hay varios autores que sugiero que sigan. Uno de ellos es Edward de Bono, que escribió el libro de los 7 sombreros para pensar. Buenísimo, Extraordinario. extraordinario. Eh, Repitámoslo, Los 7 sombreros para pensar, Edward de Bono, muy buen libro. el otro es Roger Forge. No es tan conocido, pero es brutal. Entonces, que para ser creativos o innovadores necesitas también 4 pasos. Sí. Pero tienes que ser un explorador. ¿Qué es un explorador? Un explorador observa, ¿ok? Y si ve una mariposa de color no sé qué, circular, no dice que eso no existe. Lo observa, entonces observa. Después viene el artista que lo transforma. Después viene el juez y después viene el guerrero. Entonces, voy a repetirlo. Explorador, artista, juez, guerrero. Y no intercambies eso. Primero explora, mira, averigua. Artista, adapta. Juez, esta idea, ¿me sirve o no me sirve? Y si no me sirve, voy a la siguiente. Pero una vez que decidiste la idea, tienes que ser guerrero. El guerrero va al grano, disciplina y lo implementa. ¿Verdad que es genial? Es espectacular. Me parece absolutamente maravilloso. Nos piden otra vez que repitamos el nombre del libro, 7 sombreros para pensar, de Edward de Bono. Ese es el autor. Bueno, las musas, hijas de Zeus y de Mnemosyna, decían que eran las fuentes inspiradoras de quienes realmente recibían ese beneficio en un momento muy especial. ¿Qué decirle a las musas? ¿Cómo conversar con las musas? Oye, agradecer las buenas ideas, porque esa es otra. O sea, tener el agradecimiento como parte de la vida y agradecer las ideas. Y hay, tocayo, ahí hay 3 pasos para el agradecimiento. A nosotros nos enseñan cuando niños que te dan un caramelo o algo, ¿qué se dice? Gracias. Pero eso, en realidad, tú dices gracias como una parte de educación social. ¿Ok? Listo, es una cosa. Segundo, sentir agradecimiento, que es otra cosa que decir gracias. ¿Ok? Y normalmente sentimos agradecimiento hacia algo que ha ocurrido. Pero hay un estado de conciencia en el agradecimiento que va más arriba. Es vivir en agradecimiento. Eso O me sea, encanta. el agradecimiento no esté atado a un objeto, sino Eso con me encanta. vibración de vida. Hoy es el día de recomendar libros. Hay un libro muy especial que tal vez lo hemos mencionado aquí anteriormente, que se llama El Diario de la Gratitud, escrito por Janice Kaplan y que precisamente habla de ese estado. Nos has dicho 3 tips muy interesantes: mantener la conciencia plena, gozar y agradecer. Ahí vamos en 3 cosas fundamentales en estos elementos de la creatividad. Hay estrategias para la creatividad que alguien mencionaba también, uno de esos autores muy estudioso, y el primero que ellos ponen es tiempo para pensar. Entonces yo me quedo cuestionando, ¿es necesario pensar para crear o simplemente soltar la mente y al contrario evitar pensar demasiado? Tú tienes básicamente 2 tipos de creatividad. Una creatividad que la produces al pensar y otra creatividad que es intuitiva. ¿Ok? Entonces, para la intuitiva, deja de pensar. Para la otra, piensa. ¿Ok? Ok, Voy a ponerte un ejemplo. Si nosotros decimos que el de un elemento te introduce en la creatividad y tú quieres hacer un restaurante, por ejemplo, un restaurante totalmente novedoso. Toma un ejemplo. ¿Con qué asocias el cacao y el chocolate? Con dulce. Perfecto. Cambia esa asociación. Yo voy a hacer un lomito con salsa de chocolate, salado y picante. O sea, tú agarras cosas que existen, las descompones o la bandeja paisa.
en lugar de caraotas le pones piña o no sé qué. Pero eso, para eso hay que pensar y observar. Esa es la creatividad racional. Ahora, la intuitiva es mucho más sabrosa porque delegas hacia arriba. Le dices al cerebro, oye, ¿esto cómo se pudiera hacer diferente? Y estás esperando. Y es lo que... Eso me hace pensar, Alejo, que tenemos tres tipos de mentes. Una mente consciente, una mente subconsciente y una mente supraconsciente. Y pareciera ser que es necesario que se alineen los tres tipos de mentes para poder llegar a cosas tan importantes como que impliquen el desafío a lo ya existente y que solucionen cosas que ya teníamos ahí esbozadas. Eso es correcto. Y tú lo dijiste, es que hay muchos dementes. Pero no, los cuerdos jamás historia hicieron, dijo alguien por ahí también. ¿Sí? Eso es bien interesante. Otra de esas características, y que entre otras cosas te cuento una anécdota muy especial, es la de lanzar pensamientos provocadores. Y digo que tengo una anécdota muy especial porque alguna vez hice una charla que se llamó así, pensamientos provocativos, ¿no? Así lo puse yo el título de esa charla, la dictamos en algún auditorio por ahí, y alguna vez en la calle yo me encuentro a alguien que se me acerca, una mujer, y me dice, usted cambió mi vida. Yo dije, ¿yo? Miré hacia atrás pensando que estaba hablando con alguien y dije, no, usted, con sus pensamientos provocativos. Y yo, wow, hoy es mi día bruto. Dije yo no me acordaba siquiera que había dictado esa charla y me hace caer en cuenta que en ese momento ella asistió a esa charla en la que dábamos una serie de tips para decir, bueno, es que vale la pena provocar la mente. Eso es correcto, eso es correcto. Y fíjate, tocayo, nosotros tenemos tres cerebros. ¿Okay? Tenemos el cerebro reptiliano o reptil, que de sobrevivencia. Tenemos el límbico, que procesa todo para que vivamos en un automatismo, y tenemos el neocórtex, que es el cerebro creativo. Bueno, no, el cerebro humano. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los psicólogos dicen que el 95% de la población, el 95% del tiempo está en el límbico. Pero el límbico no produce creatividad, porque la creatividad viene del discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Provocar pensamientos provocativos, como tú dices, o contradictorios, dejarlos chocar para que salga algo nuevo. Qué bien. Tocayo, esto es muy triste, pero se nos pasó el tiempo, nos quedan 2 minutos. ¿Qué decirle a la gente en estos 2 minutos, hombre, para terminar de exprimirte? Y para que sin duda este sea el abrebocas, a lo mejor para otro próximo encuentro. Mira, voy a aprovechar estos 2 minutos porque un gran amigo te manda muchos saludos y un gran abrazo. ¿Así? El doctor Héctor Jurado en Caracas. Ay, qué bueno. Tuyo, bellísima persona, gran amigo, y te cuento que él sanó con sintergética y acupuntura a nuestro perro Chepi. Entonces, le estoy eternamente agradecido. Y como vi que tiene acupuntura, una vez yo estaba estresado y le dije, Doc, lo que tú haces con los animales, ¿lo puedes hacer con este animal? Me dijo que sí. Entonces me quitó el estrés, etc. Y desde entonces, cuando estoy en Caracas, voy a su consulta. Y con eso podemos unir la creatividad con el humor y la sanación. Y cuando le dicen a Diana, oye Diana, mañana puedo contar contigo, le dice a sus amigas, no, porque tengo que llevar a mi esposo al veterinario. Qué maravilla. Definitivamente, yo creo que ha sido muy enriquecedora esta charla, Alejandro, Tocayo, yo sigo con colegas en el humor, en también esta parte de la creatividad que me parece muy interesante y muy especial. En todo caso, de verdad, un agradecimiento profundo a ti porque sé que has sacado un tiempo valioso para compartir con quienes nos siguen hoy y yo personalmente termino muy emocionado porque empiezo a generarme muchos interrogantes, muchas preguntas, pero sí, desde el gozo, desde el presente, desde ese desarrollo de la conciencia y sin duda desde el agradecimiento entre esas para ti porque nos has abierto un poco esos ojos del alma que nos permiten ver un poco más allá también. No, mi agradecimiento a ti de poder estar en tu programa. Y hay un tema muy importante que creo que tú eres el experto en, es que Papá Dios nos hizo con un cableado para ser felices y creativos.
Porque si nos salimos de la felicidad y la creatividad y nos metemos en la tensión, en la sufridera, etcétera, somatizamos enfermedades. Entonces, casi que nuestra responsabilidad es ser felices y creativos. Qué maravilla, qué maravilla, qué bueno. Bueno, terminemos diciéndole a la gente, aquí nos están preguntando si queda grabada, sí, la tertulia, porque esta fue una tertulia, queda grabada ahí en el Instagram TV, la pasamos luego también a YouTube y vamos a compartirla para todos ustedes y ojalá para que le llegue a muchísima más gente y que todos podamos seguir disfrutando de estos momentos tan agradables. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Alejandro Tocayo, muchas gracias. Un saludo muy especial a Dianita y estaremos encontrándonos nuevamente. Amén. Chao, Gracias. chao. Que Chao, estén chao. bien.